240, 239, si no me equivoco, 239 de la ley, sí, artículo 239 de la ley, y finalmente el informe general del síndico, que para ello nos vamos a estudiar el artículo 39 de la ley, ¿sí? Bien, comenzando por el primero de los temas que refería, lo que la ley llama el proceso de verificación, tiene un error terminológico que lo destacan los autores, en especial Osvaldo Mafía, porque lo que él explica es que tenemos que recordar que estamos en un proceso judicial, ¿no es cierto? Sea el de concurso o el proceso judicial de quiebra, es decir, el concurso liquidativo, estamos en ambos casos en un proceso. Entonces, hablar de proceso de verificación es un error en el sentido de que no puede haber un proceso dentro de otro proceso. Lo que sucede es que esta expresión se hizo muy común en la práctica y ello tiene su razón de ser en la importancia de esta etapa del procedimiento. En concreto es más correcto hablar de procedimiento de verificación de créditos para, sobre todo, dirigirnos a lo que llamamos la verificación tempestiva. Tempestivo, ustedes saben que vienen de tiempo. Esto quiere decir de lo que se hace en tiempo, en el plazo que corresponde. Ese es el llamado verificación tempestivo o procedimiento de verificación de créditos en forma tempestiva. Y está regulado en el artículo 32 y siguientes. Es una etapa muy importante, sea del concurso preventivo o de la quiebra. En el caso de la quiebra es artículo 200. En el caso de que haya periodo informativo en la quiebra, se abre esta etapa del proceso para verificar los créditos. Lo novedoso que trajo la ley que estamos estudiando, la 24.522, que reemplazó al texto legal anterior, que era la ley 19.550, es que se hizo parcialmente en forma extrajudicial esta etapa del procedimiento. ¿Por qué? Porque el procedimiento verificatorio en tiempo o tempestivo comienza con el acreedor que debe presentar su solicitud de verificación en el domicilio del síndico. ¿Qué acreedor? Todos los acreedores. Todos los acreedores de causa o título anterior a la apertura del concurso preventivo, ¿sí? Tenemos la fecha, la resolución de apertura, ¿recuerdan del artículo 14? Es que ha generado todas las obligaciones que ha generado el deudor, los titulares de esas obligaciones son los que deben concurrir a verificar sus créditos anteriores a la fecha de presentación en concurso. Bien, por causa de un título anterior a la presentación y también sus garantes, los garantes de esa, formulan esa petición ante el síndico para el reconocimiento de su crédito. Esa petición se hace por escrito, indicando el monto, la causa y el privilegio, si tuviere el crédito que pretende que se reconozca. Debe acompañar toda la documentación que haga a la acreditación de su crédito y debe acompañar también copias. Esto lo deben hacer todos los acreedores, no importa la causa de la obligación, pueden ser obligaciones civiles, de carácter comercial, etc. En el tiempo que se señala en la resolución de apertura del concurso. Allá recuerdan cuando abrimos el concurso preventivo, la sentencia de apertura del artículo 14 fija el plazo
para que los acreedores se presenten a verificar su crédito. Esto es el inciso tercero de esa resolución del artículo 14, que se señala un periodo que va de los 15 a los 20 días. Generalmente se consignan 20 días, siempre son días hábiles, judiciales, para que los acreedores concurran ante el domicilio del síndico. ¿Cómo saben el domicilio del síndico? Bueno, porque recuerden que se han publicado edictos notificando erga omnes o a todos, ¿no es cierto?, como es la característica de la notificación edictal. Entonces, los acreedores están anoticiados de ese modo y también por efecto de las cartas que el síndico ha enviado por el artículo 29. ¿Recuerdan cuando veíamos las condiciones, digamos, en que se desarrolla el proceso concursal? Había una obligación del síndico, una carga de enviar cartas a los acreedores denunciados por el deudor. Entonces, como ahí los denuncia el deudor con su domicilio, el monto, la causa, el privilegio, el síndico debe enviar cartas a esos acreedores mencionados. Y los restantes, los que no fueron denunciados por el deudor, seguramente se anoticiarán por los edictos que se publican en el boletín oficial y en un diario de amplia circulación, como dicen o rezan, digamos, los artículos 28 y 29 de la ley. Bien, esta etapa concursal es muy importante porque con esta solicitud de verificación que presentan los acreedores y que culmina con esta resolución de verificación de créditos por el juez de acuerdo al artículo 36, queda conformada lo que llamamos la masa pasiva concursal, es decir, los acreedores que finalmente van a participar del acuerdo preventivo que pretende ofrecer el deudor para salir de ese estado de cesación de pagos, ¿no es cierto?, que es lo que le permite recurrir a este instrumento legal, cual es el concurso preventivo. Por eso la importancia que decíamos de esta etapa del proceso, porque lo que nos permite es conformar la masa pasiva, definir quiénes son los acreedores que finalmente van a participar. Porque por un lado tenemos los que denunció el deudor en la presentación del concurso, los acreedores que se consideran con derecho sobre el patrimonio del deudor, pero que deben ser reconocidos en forma judicial a través de este procedimiento, de este y de otro más que vamos a ver a continuación. Bueno, la solicitud de verificación tiene como efectos, ¿no es cierto?, es interrumpir la prescripción y además impedir la caducidad del derecho y de la instancia. Entonces, produce efectos muy importantes, pretender o cumplir, digamos, con ese pedido de verificación. Una cosa que agregó, un ítem que agregó esta ley es el tema referido al arancel, que ustedes van a ver en ese artículo 32, última parte, que estaba en el año 95, cuando se dictó la ley, estaba fijada en 50 pesos. Bueno, ¿para qué es este arancel? Cada acreedor debía pedir por cada solicitud de verificación de crédito, debía ser acompañada con un valor de 50 pesos que pagaba ante el síndico, que justamente se iba a aplicar a tener este funcionario para poder cumplir con su tarea, ¿no es cierto?, con la tarea de confeccionar el llamado informe individual del artículo 35. Y de lo cual luego debía rendir cuentas al juzgado si gastó todo en erogaciones que tuvo que realizar, o si quedó algún saldo, eso debía imputarse finalmente a los honorarios que tenga que regulársele al síndico al finalizar el proceso. Ese arancel de 50 pesos hoy está modificado
lo que estableció la ley 25.589 del año 2002, se fijó en un porcentaje, por supuesto porque el fenómeno inflacionario que sufre nuestro país afecta, ¿no es cierto?, a todo lo que se consigne como suma fija. Los 50 pesos del año 95, de hace 20 años atrás, hoy no se podrían comprar ni una hoja, ¿no es cierto?, el síndico para su estudio contable. Entonces, esta reforma del 2002 lo fijó en el 10% del salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo, de acuerdo a la información que tenemos, a mayo de este año está en la suma de 24.400 pesos, más o menos. O sea, el 10% de eso es lo que debe pagar el acreedor que pretenda la verificación de su crédito, con excepción, porque se excluye a los acreedores que tengan un crédito menor a 1.000 pesos, bueno, 1.000 pesos decía también la ley, fíjense que también ha quedado desactualizado, ahora sería menor a 3 salarios mínimo vital y móvil, y a los acreedores de causa laboral, porque se entiende que estos acreedores tienen un crédito de naturaleza alimentaria, ¿no es cierto? Entonces se les quiso sacar un costo por sobre la actuación que les corresponda en la justicia para poder tener el reconocimiento de su crédito. Entonces están excluidos los acreedores que tengan un crédito menor a 3 salarios mínimo vital y móvil y los acreedores que tengan créditos de causa laboral. Bien, en este periodo en el que los acreedores deben formular su petición al síndico, una vez vencido este plazo, el síndico debe poner en marcha ese deber de información. Si bien la ley habla en ese artículo 33 de facultades de información, en realidad se trata... Hola. Sí. Disculpe que la interrumpa. Rápido nomás le voy a comentar mi problema. Yo tengo que rendir el lunes y me dijeron que hable con usted para que tengo que rendir 2 materias y se superpone con otra materia que tengo que rendir. Me dijeron que hable con usted sobre ese problema. Sabe que estamos muy cortos de tiempo en esta clase, Juan Manuel. Envíe un correo en todo caso. ¿Dónde lo puedo mandar? A mi correo, al correo de comunidad UNE, o póngalo en el aula y lo contestamos, ¿sí? ¿En qué parte lo pongo? A ver, no, en el aula no, me tiene que enviar a mi correo que está en el curso, en el aula está mi correo, ¿sí? Bueno, está bien, gracias. Bueno, hasta luego. Esas llamadas facultades de información del artículo 33, en realidad es un deber, una carga que tiene el síndico de hacer todas las compulsas necesarias. En esta etapa es muy importante el desempeño del síndico, de este funcionario concursal que le hemos dedicado una unidad, ¿no es cierto? Y es muy importante para ustedes, futuros contadores, porque son los que están legitimados por ley para ejercer la función de síndico. Entonces siempre hacemos mucho hincapié en estas piezas procesales que justamente están a cargo del contador, del síndico funcionario concursal. Estas piezas procesales me refiero al informe individual del artículo 35 y al informe general del artículo 39. Bien, en este deber de información que tiene que cumplir el síndico, también como una facultad, deber, ¿no es cierto?, debe realizar todas las compulsas necesarias en los libros y documentos del acreedor y también, por supuesto, en toda la documentación que el deudor haya presentado para pedir la apertura de su concurso. Y también cuenta el síndico para confeccionar este informe el legajo
del acreedor que acompañó al deudor cuando pidió la apertura del concurso. Bien. Y en ese legajo es donde el síndico debe dejar constancia de todas las compulsas que hizo. Por ejemplo, si se trata del acreedor AFIP, puede concurrir a la AFIP, requerir las capturas de pantalla, ¿no es cierto? La exhibición de las declaraciones juradas que hizo el deudor en su oportunidad para verificar cómo se compone el crédito que finalmente AFIP está pidiendo el reconocimiento en esta etapa del proceso. Bien, concluido el plazo en el que los acreedores se presentan a solicitar la verificación de crédito, le sigue otro plazo legal que todo está en la línea de tiempo que nosotros pusimos en la unidad anterior, cuando vimos concurso preventivo, línea de tiempo, los 10 días que corresponden al llamado periodo de observación de crédito. ¿Por qué? ¿De qué se trata este periodo de observación? Bueno, son 10 días durante los cuales todos los acreedores, incluido el deudor, pueden concurrir al domicilio del síndico y requerir la exhibición de las peticiones de verificación que se hicieron. Esto tiene que ver con que este proceso de carácter universal no se trata de un acreedor y un deudor. Recuerden que es el deudor como centro donde está todo su patrimonio en juego. Entonces, los acreedores están interesados en saber qué acreedores se presentaron, en observar o impugnar, si consideran que tienen fundamentos, algunos pedidos de verificación que consideran que no corresponde, que no existen, que son fraudulentos, por ejemplo, creación de acreedores. Bien, y también lo puede hacer el deudor porque puede ocurrir, por ejemplo, que un acreedor se presente a verificar un cheque, un título de crédito librado por él por, supongamos, una suma de 100.000 pesos y ¿qué pasa? Él tiene recibos de pagos parciales sobre ese crédito que el acreedor no acompañó ni dedujo del pedido de verificación de crédito. Entonces, él dice, no, acá yo tengo recibos por 50.000 pesos que le fui entregando a este acreedor, entonces lo acompaña para que el síndico pueda tenerlo en cuenta. Concluido este plazo de 10 días para esa actividad, el síndico tiene 20 días, justamente 20 días, siempre son días hábiles judiciales, para confeccionar un informe, y le llamamos individual porque es sobre cada solicitud de verificación en particular. Este informe debe mencionar el nombre del acreedor, el monto solicitado, la causa, el privilegio si hubiera invocado y una opinión fundada del funcionario, ¿no es cierto? Fundada, es decir, si aconseja su dictamen, consejo puede ser en forma positiva o negativa, es decir, según lo cual aconseja verificar o aconseja el rechazo de la pretensión del acreedor. Y luego de presentado el informe individual, le va a seguir la resolución del artículo 36. La ley dice resolución cuando en realidad, de acuerdo a lo que dicen los autores y sobre todo el maestro Mafía, es una verdadera sentencia. Al igual que es una cuestión terminológica, porque esta ley ha llamado resolución de apertura, resolución judicial de verificación de créditos, cuando en realidad se trata en rigor de verdad de la sentencia de apertura, de la sentencia de verificación de crédito, para lo cual el juez cuenta con 10 días hábiles, por supuesto, para decidir sobre la procedencia y los alcances de esas peticiones de verificación presentadas por los acreedores. Cabe aclarar en este punto que el dictamen del síndico no es vinculante para el juez.
Sí, por supuesto, es un dictamen de suma importancia. No se puede dictar la resolución de verificación de crédito si no está presentado en el expediente esta pieza procesal por parte del síndico, y el juez lo que hace es considerar la petición del acreedor, las observaciones que hubieron, el dictamen del síndico, y se expide finalmente. ¿Cómo se expide el juez? En esto es, así lo tengo que explicar porque tiene sus consecuencias, sus efectos, ¿no es cierto? El juez se va a expedir en 3 sentidos. Va a declarar créditos verificados, que son aquellos que no merecieron ninguna observación, donde coincide también con el síndico, con la opinión del síndico. Estos créditos verificados, la declaración que declara verificado ese crédito es muy importante porque produce los efectos de la cosa juzgada, es decir, es definitiva, salvo dolo, que es una forma de atacar esa sentencia de verificación de ese crédito que está regulada en el artículo 38. Entonces, va a declarar verificado en ese supuesto, o puede declarar admisibles o inadmisibles los créditos que tuvieron alguna observación por acreedor, o en el caso de que no coincida con el síndico. A lo mejor el síndico aconseja el rechazo de ese pedido y el juez considera que el pedido del acreedor es procedente. Entonces, en ese caso, también lo va a declarar en forma admisible o, en un supuesto contrario, inadmisible. La diferencia fundamental entre verificado, admisible e inadmisible es la siguiente: que el crédito verificado, como dijimos recién, produce los efectos de la cosa juzgada. En cambio, los los declarados admisibles o inadmisibles están sujetos al recurso de revisión del artículo 37, que tiene que interponer interesado, es decir, el agraviado, digamos, el acreedor que fue declarado inadmisible, el acreedor que fue declarado admisible, pero el deudor considera que es errónea esa declaración, entonces puede atacar por recurso de revisión esa declaración de admisibilidad. ¿Qué otra importancia tiene esta sentencia de verificación de crédito? Bueno, el otro punto es que finalmente los acreedores verificados y admisibles son los que van a participar del acuerdo preventivo. Y los declarados inadmisibles o admisibles si fueron atacados también a través del recurso de revisión, podrán alcanzar el proceso más adelante cuando tengan una sentencia firme al respecto. Pero para la época en que se presenta la propuesta de pago, que veíamos allá por el artículo 43, ¿quiénes van a votar esa propuesta de pago? Van a ser los acreedores verificados y los acreedores admisibles. En tanto, los inadmisibles no participan, sin perjuicio de que finalmente, si obtuvieran una revocación de inadmisibilidad, puedan entrar al concurso, no ya para votar, porque no es que se vuelva atrás el procedimiento, sino para que le reconozcan los pagos que corresponden recibir en el acuerdo, en el proceso de acuerdo preventivo. Bien, la forma de atacar, ¿sí?, una sentencia de verificación de crédito sería por la acción de dolo del artículo 38, para lo cual el deudor, por ejemplo, tiene 30 días para interponer esa demanda por dolo. La verdad que es poco usual, creo que en el juzgado en 20 años hemos tenido una acción por dolo
y muy mal planteada por los abogados, que finalmente se desestimó, pero es muy raro en la práctica, digamos. Sí es común el recurso de revisión del artículo 37. Hacía en forma resumida, digamos, como analizamos cada uno de estos artículos, es lo que llamamos el procedimiento de verificación de crédito tempestivo. La verificación tempestiva en el tiempo, entre los 15 o 20 días que se señalan en la sentencia de apertura del concurso. Ahora bien, ¿qué pasa con un acreedor que se le venció el tiempo para pedir la verificación del crédito ante el síndico? ¿Pierde su derecho? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay una segunda vía para insinuarse al proceso de concurso preventivo. Y esa vía es la llamada verificación tardía. Obviamente tardía por cuanto no alcanzó en el plazo legal que había fijado el juez. Esa verificación tardía se presenta ya en sede judicial. Fíjense que decíamos al comienzo que el pedido de verificación tempestivo se hace en el domicilio del síndico, se presenta en el domicilio del síndico. Luego el síndico hace sus averiguaciones, todas las compulsas que necesita, confecciona el informe individual, lo presenta al juzgado en tiempo y forma, en la fecha que se le señaló allá en la apertura del concurso, en el artículo 14, que es la fecha que fija el juez, que está en el inciso 9, artículo 14, inciso 9, se fija la fecha en que el síndico debe presentar el informe individual y el informe general. Si todo estuvo bien en el proceso y no cayó ningún plazo porque alguno de los que han intervenido no cumplió con la carga en el plazo legal, tendría que presentar el síndico en esa fecha en la sentencia de apertura del artículo 14, inciso 9, el informe individual. A la presentación del informe individual le sigue el exiguo plazo de 10 días, y digo exiguo porque es demasiado breve para que en 10 días hay concursos con 100 acreedores, con 200 acreedores, y la verdad que es muy poco el plazo para poder redactar esa sentencia, analizar por el juez todos esos legajos y finalmente dictar la sentencia de verificación del artículo 36, ¿no? Bien, y para aquellos, como decíamos, para aquellos que se les venció el plazo, que se enteraron tarde, está la vía de la verificación tardía que va a tramitar, es así, en forma judicial desde el comienzo. Y va a tramitar por medio de incidentes, que nosotros creo que ya lo vimos en la unidad, creo que a ver, no recuerdo si está en la unidad anterior. ¿Vieron los incidentes? Sí, ya dieron incidentes en la unidad 9. El último punto de la unidad 9 trata el tema de los incidentes que están regulados en el artículo 280. Si se van al artículo 280 de la ley, para seguirme, podemos ver que tiene una regulación muy sencilla. Justamente este trámite de incidente es para todo lo que tenga que ver con el proceso principal. El proceso principal que tenemos es el concurso preventivo. Esta es la carpeta principal o la quiebra, ¿no es cierto?, del sujeto. Y para desarrollar todas las etapas que son las que vimos, concurso preventivo.
Y todas las cuestiones accesorias que tengan que ver con el proceso principal se van a ir formando incidentes que son como pequeños procesos, digamos, que van por cuerda o vinculados al expediente principal. Un expediente principal, un concurso principal puede tener 200 expedientes vinculados, que serían los llamados incidentes del artículo 280. En este incidente, el acreedor... me olvidaba decir algo importante. El procedimiento de la verificación tardía está regulado en el artículo 56, así como en el 36 estábamos viendo todo lo referido a la verificación tempestiva. Si vamos al artículo 56, ustedes van a ver que regula el llamado verificación tardía. Acá en el 1, 2, 3, 4, en el párrafo quinto del artículo 56 está la llamada verificación tardía, y justamente lo que dice es que debe deducirse por incidente, por eso les traje a colación el artículo 80, todo en el artículo 80, 235. Y partido por un regulador de verificación que para ello tiene 6 meses desde que tuvo la sentencia, porque tampoco puede esperar 10 años, 20 para concurrir a verificar, ¿no es cierto? Bien, a ver, ¿qué otro aspecto? Nada más en cuanto a la verificación tardía, en el sentido de que debe tramitarse por incidente. Esto es muy importante, es parte, preguntamos, ¿es parte del síndico en la verificación tardía? Porque fíjense que en la verificación tempestiva, el informe individual, la opinión técnica del síndico es central, ¿no es cierto?, de suma importancia para el procedimiento verificatorio. Y en la verificación tardía, síndico, sí, efectivamente hay informe del síndico, porque al síndico hay que correrle una vista una vez terminado el periodo de prueba, se le corre una vista al síndico para que pueda emitir su opinión. También es necesario contar con la opinión del síndico en esta forma verificatoria que es la verificación tardía. Bueno, creo que con eso podemos básicamente concluir este tema de la verificación. Hay otro punto que ya estamos medio cortos de tiempo, que yo quería considerar un poquito, que es el relativo a los privilegios. Para el tema de los privilegios, nos tenemos que ubicar a partir del artículo 239 de la ley, y también, así en el aspecto general, hay que destacar que es muy importante la reforma en esta materia, en materia de privilegios, que hizo el Código Civil y Comercial de la Nación, la unificación de la legislación civil y comercial, porque la verdad que dispuso todo un ordenamiento del sistema de privilegios. Imagínense que redujo, creo que había más de 60 artículos referidos a privilegios, y hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación están destinados 14 artículos para tratar el tema de privilegios. Es muy importante que ustedes den una lectura por lo menos al título 2 del libro sexto del Código Civil y Comercial de la Nación, que es donde está regulado el tema del privilegio. Repito,
el título 2 del libro 6 del Código Civil y lo más importante es el capítulo, la sección, digamos, que regula los privilegios, este tema de privilegios, en el artículo 239 y siguientes de la ley, el capítulo referido a los privilegios a partir del artículo 239. Es interesante destacar, a ver, qué son los privilegios, ¿no es cierto? Porque tenemos preferencias y privilegios. Y al respecto podemos decir que los privilegios son una especie dentro de un género mayor que son las llamadas preferencias. La preferencia resultaría ser el género y los privilegios la especie. Es muy importante destacar que en cuanto a la naturaleza jurídica, se ha dicho en su momento que los privilegios son una cualidad del crédito. Así podemos definir la naturaleza jurídica de los llamados privilegios, como una cualidad del crédito, o como decía Vélez Sarsfield, que era el autor de nuestro Código Civil hoy derogado, el derecho dado por la ley, porque los privilegios son exclusivamente de carácter legal. Entonces, ¿qué es el privilegio? Vélez Sarsfield nos decía que es el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro. Este tema tiene mucha importancia para el contador. Yo recomiendo estudiar, es un tema bastante complejo, si se quiere, no difícil de comprender, sino muy específico, porque tiene que ver con otras materias de derecho, pero que el contador necesita conocer, porque cuando define en su informe individual, en dos oportunidades en este tipo de procesos. Primero, en el informe individual, que tiene que reconocer o no el privilegio que invocó el acreedor. Y para eso hay que saber sobre privilegio. El abogado, porque bueno, tiene que saber exigir el reconocimiento del privilegio, si es un juez, porque debe poder también definirlo, ¿no es cierto?, reconocerlo o rechazarlo en una sentencia. Y el otro momento donde el síndico debe tener en cuenta los privilegios es en la quiebra, cuando confecciona el proyecto de distribución final de la quiebra. Cuando hay que definir cómo pagar a los acreedores en una quiebra, hay que justamente definir la forma de pago teniendo en cuenta el carácter de los créditos. Si son créditos quirografarios, que son los que carecen de privilegio, o son créditos con privilegio, que como decía Vélez Sarsfield, son esos derechos que tiene un acreedor para ser pagado con preferencia a otro, o como la cualidad del crédito, que también eran así llamados. A ver, también es importante destacar que el privilegio es un accesorio del crédito, porque la vida del privilegio depende de la existencia del crédito. Al extinguirse el crédito, desaparece el privilegio. Y por el contrario, puede extinguirse el privilegio, pero mantenerse el crédito. Ese punto también es importante. Estos son aspectos generales, digamos, en materia de privilegio. También es importante destacar, a ver, acá me dicen si los privilegios los fija el juez y el síndico solo opina. Bueno, no, lo que sucede es que el síndico debe expedirse sobre el privilegio de un crédito en el informe individual, porque cuando el deudor pide la verificación de crédito, indica que tiene cuál es la causa del crédito y cuál es el privilegio, si es que lo tiene.
Y el síndico debe expedirse en el informe individual si reconoce o no ese privilegio. Eso es por un lado. El juez finalmente lo va a definir, lo va a determinar en la sentencia del artículo 36, teniendo en cuenta, coincidiendo o no con la opinión del síndico. Sí, efectivamente que el síndico opina, pero nosotros decimos la opinión del síndico, estamos refiriendo a un dictamen técnico que hace el contador como síndico, como funcionario concursal. Es un dictamen técnico y fundado el que debe realizar en el informe individual. Efectivamente, no es vinculante para el juez, pero sí es de suma importancia, como decía hoy. En definitiva, si nosotros preguntamos ¿quién verifica los créditos? En definitiva es la sentencia del juez, pero tiene como base el informe individual que elaboró el síndico. Ahora, ¿y cuándo se determinan los privilegios en la quiebra? Los créditos quedan determinados siempre con la sentencia de verificación de crédito. Siempre quedan determinados, por eso les decía que la sentencia de verificación de crédito que se dicta cuando concluye el procedimiento de la verificación tempestiva, y después se le suman todos los incidentes, todas las verificaciones tardías que también van a componer lo que llamamos la masa pasiva. Esos son todos los acreedores que van a participar del concurso, sea preventivo o liquidativo. ¿Sí? ¿Cuándo se determinan los privilegios? En ese momento, cuando se dicta la sentencia por el juez, ahí va a nacer, digamos, el reconocimiento de ese acreedor de su crédito. En cuanto al privilegio que se le reconozca o no. ¿Sí? Eso por un lado. Pero el síndico, ¿dónde aplica el tema de privilegios? ¿Dónde tiene que ponerse a estudiar a lo mejor un poco más sobre la materia de privilegio? En la quiebra, cuando hace el proyecto de distribución del artículo 218, en esa oportunidad, en la quiebra. ¿Por qué? Porque el síndico tiene que pagar, o mejor dicho, cuando confecciona ese informe final y el proyecto de distribución, lo que hace es definir qué monto le corresponde a cada acreedor. Y esos montos van a tener que ver con los privilegios o no que detente cada acreedor. Y espero que se haya entendido. A ver, ¿qué otra? Quería darle, bueno, otra característica, digamos, de los privilegios es su excepcionalidad. Son excepcionales porque no se pueden aplicar extensivamente los privilegios. Los privilegios constituyen una excepción al principio de la igualdad de los acreedores. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a estudiar los principios en los que se basa este tipo de juicio universal y colectivo, uno de esos principios era el llamado pars conditio creditorum, que significa la igualdad de los acreedores, pero la igualdad siempre respetando los privilegios legales. Entonces, cuando tenemos 10 acreedores comunes, pero 2 de ellos ostentan privilegio, por supuesto que se rompe la igualdad de los acreedores, porque siempre los privilegios habrá que reconocerlos. Por eso decimos que los privilegios constituyen una excepcionalidad al principio de la igualdad de los acreedores. También otro aspecto para destacar en el tema de privilegio es ¿cuántas clases de privilegio reconoce la ley? Y acá vamos a la ley de quiebra. Vamos a tener
Por un lado los llamados privilegios generales del artículo 246, y por otro lado los privilegios especiales del artículo 241. No me puedo extender mucho en analizar cada uno de ellos, pero yo creo que la lectura que ustedes tienen que hacer tranquila de estos artículos, desde el artículo 239 al 250, a lo mejor les puede originar alguna duda, que bueno, en todo caso la vuelcan al foro para ser contestadas específicamente, porque es un tema un poquito extenso y no nos alcanza la hora para desarrollarlo en profundidad, digamos. Pero sí es importante, yo lo que les quiero decir es importante el artículo 239, el artículo 240 cuando habla de los gastos de conservación y justicia. Esto tiene que ver con una preferencia. No es exactamente. ¿Se acuerda que hoy yo les dije la preferencia es el género y los privilegios? Dentro de las llamadas preferencias podemos incluir al artículo 240, que son los llamados gastos de conservación y justicia. Aclarando más el tema, podemos decir que ahí entrarían los llamados, los honorarios, los llamados gastos de justicia, ¿no?, que son pagados con preferencia a otros créditos. Los gastos de conservación y justicia del artículo 240, los privilegios especiales del artículo 241, la ley también establece un orden de preferencia entre los privilegios y también la extensión, es decir, en principio recaen sobre el capital, pero en algunos casos pueden también abarcar los intereses, en algunos supuestos. Eso es que, como ya les decía, ¿por qué se dice que es un orden cerrado? Bueno, porque justamente no pueden ser creados por la voluntad de las partes. La materia de privilegio es una materia reservada al Congreso de la Nación por el artículo 75 de la Constitución Nacional. Es una materia reservada a la Nación, no está delegada a las provincias de ninguna manera y no pueden ser creados por la voluntad de las partes. Son solamente de carácter legal. Decíamos hoy, entre los caracteres de los privilegios, estábamos destacando la legalidad, por un lado, porque son creados por la ley, la legalidad, la posibilidad de renuncia, porque puede ser renunciado. Es raro, ¿no?, que un acreedor renuncie a su privilegio, pero está dentro de la esfera de su voluntad, o sea que puede ser renunciado. Son indivisibles, eso no me acuerdo si le dije o no, pero son indivisibles, porque la finalidad del asiento del privilegio justamente responde por la totalidad de la deuda. Aunque se haya abonado una gran parte de la deuda, el bien sobre el que recae el privilegio puede ser subastado para hacer frente al saldo insatisfecho. Otro aspecto, la accesoriedad, que eso sí le explicaba, porque es accesorio a un crédito. Mientras exista el crédito, el privilegio existe, la vida del privilegio depende de la existencia del crédito. Y a ver qué otro... que son excepcionales, que también les decía. Cuando hablamos de la excepcionalidad, es porque justamente es una excepción
al principio de la igualdad de los acreedores, que bueno, es lo que había dicho. Y finalmente, y no menos importante, como siempre se dice, es el llamado informe general. Quiero decir, yo no sé si esta clase se corta a las 18 horas o se puede extender un poquito. Porque yo sigo un ratito más para ver si... Creo que se puede extender un poco más, porque no es Zoom. Bueno, claro, no es Zoom. En el Zoom te corta, pero me parece que acá podemos seguir, si hay alguien del otro lado, podemos seguir un ratito más. El informe general del síndico es otro punto, otra de las piezas, como decía hoy, fundamentales de los concursos. O sea liquidativo, es decir, sea una quiebra. Son dos piezas procesales de mucha importancia, el informe individual y el informe general. El síndico es, ya dijimos muchas veces, que es el funcionario por excelencia del concurso. Están legitimados únicamente los contadores públicos para ejercer esa función, ese oficio sindical. Es un terreno que nos ganaron a los abogados, por el lobby que hicieron eso de la Nación cuando se sancionó la ley, y bueno, pero es así. Los contadores son los que pueden ejercer el oficio de la sindicatura. Lo bueno que tenemos los abogados es que podemos asesorar al síndico. Así que también hay campo, hay fuente de trabajo para el abogado. Yo siempre destaco, es una salida laboral esto, es otra forma de ejercer la profesión. Cuando uno tiene el título, uno puede elegir distintos caminos o caminos que pueden desenvolverse o desarrollarse en forma paralela. Yo, por ejemplo, elegí mi profesión en la justicia. No trabajé nunca del otro lado del mostrador, como quien dicen, en la profesión privada, sino que siempre estuve en la justicia. Pero para el abogado, por ejemplo, tiene mucho campo esta ley, porque puede asesorar a un acreedor, a un deudor que quiere presentarse en concurso preventivo, a un síndico, ¿no es cierto?, o a un tercero ajeno a la quiebra, pero afectado por la quiebra. También puede ocurrir esas situaciones. Y el contador, porque puede desarrollar esa función de síndico que decíamos, que es para lo cual lo legitima la ley, y también asesorar a un acreedor que necesita pedir verificación. A lo mejor no le toca, a este contador no le toca asesorar a su cliente la presentación en concurso, sino asesorar porque resulta que un deudor de su cliente se presentó en concurso preventivo. Entonces, este sujeto, para lo cual el contador es su asesor contable, digamos, le dice hay que pedir la verificación de crédito, y bueno, muchas veces las verificaciones de crédito son armadas por los contadores de esa empresa. Y finalmente, incluso hay algo que creo que no lo dije, para pedir esa verificación tempestiva no es necesario el patrocinio letrado. Es decir, puede ir el acreedor solo con su petición, siempre escrita, donde indica cuál es la pretensión que quiere que se le reconozca, el monto, la causa y el privilegio del crédito. Generalmente lo firma un letrado. ¿Por qué? Porque la gente, por lo general, no se presenta a la justicia sin la firma de un abogado, porque no es algo que vaya a redactar cualquier persona. Sí lo hemos visto, una hoja de cuaderno donde pedían tal cosa y lo presentaron al síndico. Y es válido, porque es lo que dice el artículo 32. No necesita de firma de letrado. Pero por lo general, siempre el pedido de verificación lleva firma de letrado. Pero si a veces, cuando son pedidos de verificación complejos, por ejemplo, una empresa constructora quiere pedir su verificación de crédito,
en el concurso de un proveedor, por ejemplo, o al revés, y el síndico, el contador de ese sujeto puede tranquilamente asesorarlo para la formulación de ese escrito. Claro que está en condiciones. Por eso decía que la forma de ejercer la profesión puede tener muchos caminos, inclusive el académico. Así que fíjense, si no tienen posibilidades, muchas. Hay que abrir los ojos nomás y ver para dónde uno se inclina, ¿no es cierto? Bueno, volviendo al tema del síndico, ¿por qué me fui un poquito a todo esto? Porque Lisandro Segovia, era nacido acá, en la provincia de Corrientes, un reconocido jurista. Lisandro Segovia, nacido allá por el año 1840 más o menos, y un especialista en el derecho civil y comercial, ganador de un premio en París, premiado en París, allá por los años 1890, decía que el síndico era el alma del juicio de quiebra. Y yo quería traer esas palabras de Segovia acá, porque para que definitivamente se entienda cuál es la importancia del trabajo de síndico. Así lo definía Segovia, el alma del juicio de quiebra. Y después teníamos también a don Héctor Cámara, Héctor Cámara, que era un gran jurista cordobés, ya desaparecido, también ya fallecido. Él era cordobés. Tiene una obra que nosotros estudiábamos mucho, por supuesto comentaba las leyes anteriores, pero la base de estos concursos, de estos juicios universales, sigue siendo la misma. Cuando estudiamos cesación de pago, cuando estudiamos sindicatura, podrán cambiar, ¿no es cierto?, algunos aspectos de la ley cuando una ley es reemplazada por otra, pero la base de lo que es el derecho concursal o del derecho de la insolvencia está en esas obras, que justamente eran de una riqueza enorme. Cámara, por ejemplo, decía que era la pieza maestra de los concursos. Era menos romántico que Segovia, porque Segovia dijo el alma del juicio de quiebra. Don Héctor Cámara decía es la pieza maestra de los concursos, cuando se refería al síndico. Y bueno, este síndico, este funcionario, tiene las más variadas funciones. Creo que cuando habrán visto, estas funciones la doctrina las clasifica como administrativas, dictaminantes y procesales. Y justamente dentro de esas funciones dictaminantes, que no quiere decir otra cosa que hacer dictámenes, está la de la elaboración de informes, que permiten, estos informes sean informes, el llamado informe individual que estuvimos viendo, este informe general que queremos decir algunas palabras, también el informe final en el juicio de quiebra. Lo que hacen es brindar al juez y a los acreedores la información técnica necesaria para tomar decisiones en el proceso. Es decir, brindan al juez y a los acreedores. Al juez porque, bueno, tiene que dictar diferentes sentencias en distintas etapas del proceso, pero no solamente el juez, sino los acreedores son los que leen esta pieza procesal, estos informes que emite el síndico, porque en base a lo que diga el síndico, ellos toman sus decisiones de cómo actuar en un concurso. Por ejemplo, o no a una propuesta de pago. Saber qué es lo que pueden esperar en una eventual quiebra. No sé si ustedes se están ubicando, yo por las dudas lo refresco. Un concurso preventivo eventualmente puede terminar en quiebra.
puede fracasar este concurso preventivo y dictarse la quiebra. Entonces, es una pieza que siempre los acreedores van a tener en cuenta, y el juez, le digo, la verdad que lo primero que se lee con el informe general, se presentan al expediente y el juez rápidamente procede a leer esa pieza procesal, porque mucho se conoce a partir de ese dictamen del síndico. Este informe general importa un análisis a fondo, profundo, de todo lo que el concursado relató en su presentación en concurso. ¿Recuerdan el artículo 11? Que yo les dije que tenía una pila así de requisitos que debe cumplir el deudor. Bueno, el síndico debe verificar cada uno de esos requisitos que el deudor tuvo que cumplir y que el juez consideró cumplidos y por eso abrió el concurso preventivo. Y este es el momento cuando el síndico está confeccionando el llamado informe general del artículo 39. Ustedes tienen que ir a leer el artículo 39 y van a ver todos los incisos, todo el contenido que tiene que tener este informe general a través de los distintos incisos que tiene ese artículo 39. No recuerdo si son 8 o 9 incisos. Esperen que busco el artículo 38, no, 39. No, son 10. Son 10 incisos. Sí. Muy bien, muy bien. Son 10 incisos. Lo que pasa es que creo que agregaron uno. Me parece que habían agregado uno. ¿O no? Bueno, son 10 incisos. Entonces, para saber el contenido de este informe, nosotros ahora estamos dando así aspectos generales de esta pieza procesal. Decía que el síndico en este momento, en esta oportunidad, lo que hace es analizar en profundidad todo lo que el deudor denunció, de acuerdo al artículo 11, con su presentación en concurso. El síndico debe comprobar y con ello va a tener toda una información que haga al patrimonio del concursado y a su actividad empresarial, ¿no es cierto? Esta es una actividad inquisitiva e informativa de la sindicatura, podemos decir. Mañana hay clases, preguntan, no hay clases mañana. No, fue erróneo el link que se cargó hoy, fue erróneo. Y asumo la responsabilidad, fue erróneo. No hay clases mañana. Mañana es sábado, no hay clase. Esta actividad inquisitiva informativa que debe quedar plasmada en este informe que va a realizar el síndico. Para presentar el informe, el síndico tiene un plazo. A ver, dice, si es un trabajo de auditoría contable, en algunos casos, yo, chicos, no soy contadora, exactamente lo que es una auditoría contable no puedo responder muy bien, pero sí los autores dicen que en rigor se trata de una verdadera auditoría contable. Exactamente, como lo plantea acá esta alumna. Les hablaba del plazo. El plazo debe presentarse este informe, esta pieza procesal, 30 días después de presentado el informe individual. Fíjense la línea de tiempo, donde están todas las etapas del concurso. Presenta el informe individual y el juez dicta la sentencia de verificación de crédito. Entonces, cuando el síndico presenta el informe general, cuando lo elaboró, 30 días después del informe individual, ya tiene la sentencia de verificación de crédito. Entonces puede responder tranquilamente a estos requerimientos del artículo 39. Fíjense el inciso tercero, la composición del pasivo. Ya tiene la verificación de crédito, la sentencia del juez, entonces puede decir
cómo está compuesto el pasivo del deudor, el activo, cómo está compuesto el activo, los valores probables de realización se refiere a los valores de mercado, incluyendo los intangibles, que se referiría al valor llave, al valor clientela, ¿no es cierto?, si se trata de una empresa, de un comercio. Bien, el pasivo, como decíamos, la contabilidad que lleva este sujeto. Bueno, y antes de eso quería hablar del plazo que les decía, estos 30 días. Hay un plazo de gracia que permite presentar el día siguiente, en las 2 primeras horas hábiles judiciales. Eso está admitido por la justicia para el caso que se haya tenido un retardo el síndico en la elaboración del último día en que debía presentarse, puede usar las 2 horas siguientes, las 2 primeras horas siguientes, que se llama plazo de gracia. En el derecho procesal también lo usan los abogados para contestar una demanda, para distintos actos procesales, ese plazo de gracia. Ya hay mucha jurisprudencia donde está reconocido el derecho del síndico a presentar con plazo de gracia el llamado informe general. A ver, ¿qué otros aspectos? Todo este contenido, ¿cómo hacen? Sí. ¿Y qué pasaría si el síndico no entrega en tiempo y forma? Bueno, muy interesante la pregunta. Si el síndico, como yo dije al principio, el informe general es una pieza fundamental para el proceso. Cuando uno de los sujetos que ustedes habrán visto la actuación del deudor, del juez, del secretario del juzgado, del síndico, de los acreedores, vieron que se van sucediendo las actuaciones y los actos procesales. Todo tiene que ser en término para poder llegar correctamente de acuerdo a los plazos que se contaron cuando se abrió el concurso. Y para ello se fijó una fecha para que el síndico presente el informe general. Si el síndico no lo hace, y no lo hace ni en el plazo de gracia al otro día, ni tampoco a los 2 o 3 días, lo que hace normalmente el juez en el juzgado, se hace una intimación para tratar de salvar, ¿no es cierto?, la situación. Aunque lo presente tarde, puede dar lugar a la aplicación de una sanción. Ustedes vieron las sanciones que pueden ser aplicables al síndico, que tiene que ver con apercibimiento, multa, remoción. Destaco que la doctrina entiende que no se justifica la remoción del síndico por falta de presentación, si finalmente lo trajo, aunque sea en forma tardía. Sí puede dar lugar a otra sanción, a un apercibimiento, a una multa, depende del perjuicio que haya causado al proceso, pero no se justifica la remoción, y salvo que sea defectuoso. Incluso, a ver, ¿qué están preguntando? Si el informe general del síndico es informe final. No es lo mismo, no es lo mismo ni casi lo mismo, no es lo mismo. Informe general del artículo 39. Va a haber informe general en el concurso preventivo y en el proceso de quiebra. Si hay periodo informativo, ya lo vamos, yo entiendo que por ahí se llenan de dudas, pero ya lo vamos a analizar en otras unidades. Y el proyecto de distribución con informe final es una pieza de la quiebra. Y no tiene nada que ver con el informe final. Perdón, con el informe ¿no? Que se entienda. Bien, decíamos, entonces, si el síndico no lo presenta, puede dar lugar a la aplicación de una sanción, no precisamente a una remoción, que es la más severa de las sanciones, pero sí en el caso de que sea extremadamente defectuoso el informe general. O a mí me ocurrió un caso donde, pese a intimarlo al síndico 2 veces a que lo presente al informe general, no lo presentaba, y entonces en ese caso sí
como hizo caso omiso a las intimaciones que le hizo el juzgado, sí se aplicó la sanción de remoción. Apeló el síndico y después fue confirmada por la Cámara de Apelaciones esa sanción. ¿Cuál sería la diferencia fundamental? Pero es que la diferencia fundamental entre un informe general y el informe final lo van a poder ustedes medir cuando demos el informe final. El informe general es lo que estamos viendo ahora y es del artículo 39. El contenido es del artículo 39. El informe final tiene el contenido que establece el artículo 218. Entonces son dos cosas distintas. Son totalmente distintos, ¿sí? Distinto contenido, distinto efecto. Informe final y proyecto de distribución solamente hay en el proceso de quiebra, no en el concurso preventivo, por ejemplo, una diferencia fundamental. Bueno, en cuanto al contenido, estábamos diciendo que puede ser defectuoso y puede pedirle al juez que amplíe el informe. Salimos un poquito de la rigidez de esos plazos procesales que nos impone la ley para no alargar demasiado el proceso, pero a veces se hace necesario. Entonces se puede intimar al síndico que complete el informe general si le faltó algo o si es un punto que considera el juez que debe desarrollarlo, puede darse en la práctica. Un informe demasiado defectuoso puede pedir el juez que sea aclarado por el síndico, pero ya si son de cierta entidad, ¿no es cierto?, que son, que no se pueda considerar, ¿no es cierto?, suficientemente cumplida esa tarea, sí, yo creo que puede llegar a la remoción del síndico, a la designación de un nuevo síndico y a la presentación de un nuevo informe general. Bien, fíjense, no voy a desarrollar todos los incisos del artículo 39, porque le digo que es muy extenso y estaríamos acá hasta las 8 de la noche. Yo creo que no van a tener inconvenientes, ni les va ni van a tener dudas sobre la precisión de estos incisos, pero sí le quería destacar, así en términos generales, hacer una tarea de investigación retrospectiva de la actividad del deudor. Es decir, ¿qué hizo antes de estar en concurso preventivo o de estar en quiebra? Por ejemplo, para saber qué es lo que produjo el desequilibrio patrimonial, para saber las causas de la cesación de pago, para saber la fecha, cuándo se inicia ese periodo de verificación. Me estoy riendo de los mensajes que ponen en el chat. De verificación, tiene que hacerlo en forma retrospectiva. Entonces va a poder encontrar, dilucidar las causas de ese desequilibrio patrimonial, cuándo comenzó. Fíjense que él tiene que señalar la fecha, la expresión de la época en que se produce la época en que se produce la cesación de pago, quiénes eran los administradores en esa época, quiénes eran los administradores que estaban en la época en que se inicia la fecha de cesación de pago y los que estaban al momento de la apertura del concurso. También todos estos datos son relevantes en el concurso preventivo y algunos más van a ser relevantes en una quiebra posterior. Por ejemplo, el inciso 8. La enumeración concreta de los actos que se consideren susceptibles de ser revocados. Ese es un punto que cuando el informe general se agrega al expediente es uno de los primeros puntos que lee un juez, porque tiene que estar atento. Es más, generalmente ese es un punto que se lo carga en el sistema, en el expediente,
no sino en un campo aparte, para tener presente lo que dijo el síndico en el informe general, porque este inciso 8 no interesa en el concurso, pero sí interesa en una quiebra, en una eventual quiebra. Entonces, si este concurso donde se presentó el informe general no tiene éxito, porque, por ejemplo, el deudor no le dan las conformidades legales, va a declararse la quiebra indirecta, y ahí sí tiene relevancia este inciso 8. Y hay que tomar medidas sobre, justamente teniendo en cuenta el informe que ha dado el síndico acá en este inciso 8. Por ejemplo, por eso les digo, es muy importante, a ver, no me acuerdo si tengo otro punto importante. Cuando hablamos de la composición del pasivo, por ejemplo, que es este inciso 3, que decíamos que tiene que ver con la sentencia de verificación que dictó el juez, ya tiene el síndico, entonces puede traer eso al informe general y decir, bueno, según la verificación de créditos que dictó el juez, el pasivo está compuesto por tal acreedores, asciende a tanto, pero también puede ocurrir lo que, digamos, lo que se pretende acá en este caso es un informe que detalle el pasivo en forma amplia y actualizada, y de esa manera que sea útil para los acreedores. En este caso sí es un verdadero trabajo de auditoría externa que cumple el contador, porque es lo que pone de manifiesto en este informe, que finalmente interesa, como dije al principio, al juez y a todos los acreedores que intervienen en este proceso. Hay un aspecto que yo les quería destacar. Fíjense, esto lo voy a leer, les aclaro que lo voy a leer porque es de la doctrina. A ver, les digo, esto es de un contador, es misión indagatoria de la sindicatura, pero le quiero leer porque es muy breve, pero muy claro. Sobre esta composición del pasivo, este autor dice que, como en toda auditoría, el profesional debe defender los buenos principios de la técnica contable. No es admisible el comportamiento del funcionario en forma tendenciosa, parcializada, con tropiezos, con fracasos en su quehacer. El síndico, al producir sus informes, debe conducirse con claridad y precisión, con buena redacción, con expresiones sobrias, con vocablos técnicos entendibles, no olvidando que la sindicatura, actuando con función de representación, tiene el deber jurídico de tomar en consideración todos los elementos de hecho que existan en torno al concursado. Esto es algo que me pareció de una claridad importante. Esta es una obra de 1984 de Torne, Héctor, misión indagatoria de la sindicatura concursal. Y finalmente, que también tiene que ver con este tema, les quería... ve que hay, miren, para comentar en todos los supuestos. Fíjense que hay otro inciso, el séptimo. Esto lo quería comentar porque hace poco ustedes dieron sociedades y se van a acordar. Dice el inciso séptimo del 39. En caso de sociedades debe informar si los socios realizaron regularmente sus aportes. Y si existe responsabilidad patrimonial que se les pueda imputar por su actuación en tal carácter. Fíjense la importancia. ¿Recuerdan cuando teníamos un plazo para realizar los aportes de los socios? La importancia de los aportes, porque el aporte del socio es lo que conforma el patrimonio social. ¿Recuerdan esto del derecho societario que vimos hace poco?
¿Y qué pasa? Si un síndico encuentra, revisando los libros de la sociedad, por ejemplo, una SRL o una sociedad anónima o cualquier otro tipo societario, donde resulta que hay 1 o 2 socios que no terminaron de cumplir sus aportes, tenían que aportar, se comprometieron a aportar un inmueble y no hicieron la transferencia, por ejemplo, la transferencia del derecho real de dominio, o simplemente tenían que aportar por un monto de, supongamos, 500.000 pesos y estaban en mora en la ejecución de sus aportes, en el cumplimiento de sus aportes. Bueno, en ese caso hay que perseguir. Si el síndico encuentra, yo tuve un caso en el juzgado, si el síndico encuentra que los socios no cumplieron con sus aportes, es muy importante iniciar la acción ahí, por la vía del incidente, como veíamos hoy del artículo 280, tenemos el proceso principal y el síndico inicia la acción, si no me equivoco es el de 150, esperen que miro la ley, a ver, fíjense ustedes también, el artículo 150, acá está, el 150, sociedad, aportes. La quiebra de la sociedad hace exigible los aportes no integrados por los socios. Y en ese caso, recuerdo que el síndico inició esta acción, la del artículo 150, justamente ahí está, la reclamación se puede efectuar en el mismo juicio, pero por vía de incidente, para lograr que los socios finalmente cumplan con ese aporte al que se obligaron cuando suscribieron el capital, ¿recuerdan? Y entonces hacer el reclamo y se logró. En ese caso que yo les digo, en la quiebra de una sociedad, había socios que no integraron sus aportes y el síndico hizo la reclamación vía incidental. Ahí, por supuesto, son citados estos 2 sujetos porque tienen que ejercer su derecho de defensa. Las pruebas efectivamente no habían cumplido con el aporte y se dicta una sentencia que después se ejecuta. Se le embargan bienes suficientes para cubrir el capital de esos aportes que no lo hicieron en su momento. Y ese es un dinero, perdón, una aclaración, todo esto en una quiebra posterior, porque en el concurso no interesa. En el concurso no, porque el concurso tiene que ver con la celebración de un acuerdo que si el deudor cumple, termina con eso. Pero si ese acuerdo fracasa y se decreta la quiebra, ahí están estos puntos del informe general que se pueden hacer efectivos. Por ejemplo, la revocación de actos del inciso 8, la recuperación de aportes del inciso 7, que les comentaba a través de esa acción. Muy interesante. ¿Esto para qué se reclama? Para acrecer el activo. De esta manera se aumenta el activo que hay que liquidar en una quiebra para pagar a los acreedores. Ya lo vamos a refrescar cuando veamos la quiebra. Va a estar más claro. A ver si hay mucho para comentar en este artículo 39, pero otro aspecto importante es la opinión que da el síndico en el inciso 9, que opina sobre la propuesta de agrupamiento y clasificación de los acreedores que hace el deudor en el artículo 41. La propuesta de agrupamiento de acreedores, los autores han dicho que es la columna vertebral del concurso, porque categorizar a los acreedores permite ofrecer propuestas distintas. Esto tiene que ver con la parte anterior de la unidad del concurso preventivo. Se puede preguntar, por ejemplo, pregunta de examen hipotética, ¿qué es la clasificación o agrupamiento de acreedores por el deudor? El deudor propone categorizar, ¿para qué? Para ofrecerle propuestas distintas a cada grupo de acreedores, para no ofrecerle una propuesta única a todos. Que es mucho más interesante formar distintos grupos y
a cada grupo en especial hacerle una propuesta de acuerdo. Bueno, el síndico se tiene que expedir sobre eso y finalmente el juez dicta la sentencia de categorización del artículo 42. Todo esto lo van a encontrar en la línea de tiempo, ¿sí? En la línea de tiempo que vimos en la unidad anterior. Y finalmente, muy finalmente, yo les quería recordar algo de este informe general, que es una radiografía de la situación económica del deudor, que es un elemento fundamental que los acreedores tienen en cuenta para tomar sus decisiones. Para Mafía, por ejemplo, para el maestro Mafía, Osvaldo Mafía, dice que el informe general no solamente es un informe, sino es un dictamen, en realidad. Es la pieza más importante del proceso y permite conocer el pasado, el presente y el futuro de la concursada. Fíjense qué claridad para definirlo. Permite conocer el pasado, el presente y el futuro de este sujeto concursado o quebrado, si estamos en una quiebra. Ruillón también destaca que esta versión que da el síndico en el informe general, luego de una exhaustiva investigación que haya hecho sobre la actividad del deudor, su estado patrimonial, debe ser objetiva e imparcial. A lo mejor no coincide con el deudor, pero con los datos que dio el deudor al presentarse en concurso, pero no es necesario. El síndico da su propia opinión, su propio dictamen, aunque debidamente fundado en toda la investigación que llevó adelante. Yo quiero finalizar con una mención del artículo 15. Esto es un aporte de la doctora Soledad Sotelo, que es integrante de nuestra cátedra, porque su padre, es contador y fue muchos años síndico de concursos. Y ella hizo este trabajo donde justamente trajo a colación el Código de Ética unificado para profesionales en ciencias económicas de la República Argentina. Y en ese artículo 15, este Código de Ética dice lo siguiente: que todo informe, dictamen o certificación y toda otra actuación profesional debe responder a la realidad y ser expresada en forma clara, precisa, objetiva y completa, de modo tal que no pueda entenderse erróneamente. El profesional debe dejar constancia en todos los casos de la fuente de donde fueron extraídos los datos y demás elementos utilizados para su formulación. Y otro aspecto muy importante, también destacado por este Código de Ética, que es el artículo 4, que establece que los profesionales de las ciencias económicas deben observar principios que constituyen normas permanentes de conducta y finalidad del ejercicio profesional, el que debe realizarse a conciencia, con prudencia, integridad, dignidad, veracidad, buena fe, lealtad, humildad y objetividad. Estas son reglas, digamos, emanadas de este Código de Ética unificado para profesionales en ciencias económicas de la República Argentina. Quería terminar con esto porque la ética en la profesión es importante, es un punto a tener en cuenta en todas las profesiones, por supuesto. La ética debe estar presente para el médico, para el abogado, para el contador, ¿no es cierto? Es uno de los valores que nos debe conducir en este mundo. No solamente
sobre todo en el mundo profesional, aunque no solamente en el mundo profesional. Así que, bueno, me extendí un poquito, disculpen la extensión de la clase, pero también fue porque empezamos tarde y por eso se extendió. Si hay alguna pregunta, yo escucho. No, profe, por mi parte no. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada la clase. Gracias a todos y espero que nos veamos en la próxima reunión. Si tienen dudas o consultas que hacer, se va a abrir un foro de este punto B de la unidad 10 y contestamos ahí las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias. Profe, Hasta luego. Listo, hasta luego. adiós.